representar, pueden representar diferentes tipos de ángulos. Supón que representas con un ángulo los elementos que forman la articulación de tu rodilla. ¿Cuál es el ángulo máximo que se puede formar con este? Pues yo creo que 180, ¿cierto? Porque si no tiene la figura de la rodilla, una persona de pie así, ¿cierto? Esta sería la articulación acá en la rodilla, ¿cierto? Esta es la persona. Y pues el ángulo que puede formar, máximo que se puede formar con este, pues es de 180 grados, ¿cierto? Que sería este ángulo de acá, vea. Sería de 180 grados, pienso yo, ¿no? Así de esa manera. Y la pierna derecha, ¿cierto? Porque si no tiene la pierna acá un poquito doblada, ¿cierto? Pues ya este ángulo de acá es por ahí como de 90, como de 100 grados. Y lo máximo que uno puede hacer es dejarla bien derecha y que le quede 180 grados, ¿listo? Y se observa la figura 4.4 y 4.5. ¿Cuál de las dos figuras representa un ángulo? ¿Esta o esta? Pues para mí la 4.5, ¿no? Porque tiene, aparecen dos rectas. Entonces dice la figura 4.5. La figura 4.5, o sea, esta de abajo, tiene dos segmentos con un extremo en común. Tiene dos segmentos, que sería un segmento y el otro segmento con un extremo en común. Vea que es este. Mientras que la figura 4.6 la figura 4.6 tiene dos semirrectas con el mismo origen. Por lo tanto, la primera figura no es un ángulo, pero la segunda sí lo es. O sea, esta figura sí es un ángulo y esta no lo es. Lo que pasa es que está invocando, aquí está invocando las que no son. La figura aquí, la figura 4.4. ¿Cierto? Y aquí sería la figura 4.5, que es la que tiene dos semirrectas con un mismo origen. Entonces, ahora sí, la figura 4.4 tiene dos segmentos con un extremo en común. Dos segmentos con un extremo en común. Mientras que la figura 4.5 tiene dos semirrectas con el mismo origen, que sería esta. Por lo tanto, la primera figura no es un ángulo, o sea, esta no es un ángulo. No. Y esta sí. Un ángulo está formado por dos semirrectas, o sea, esta semirrecta y esta semirrecta, que tienen el mismo origen. Aquí es el origen, vea. Los rayos se llaman lados, o sea, esto es un lado, el otro lado. Y el punto de origen se llama vértice, o sea que este puntico de acá sería el vértice. Donde nacen los dos lados se llama vértice. Sí, este puntito mío no está muy bueno, pero bueno. Dice ahora, los lados del ángulo XYZ, o sea, YXZ, los lados del ángulo YXZ, ¿cierto? Con vértice acá en X, son las semirrectas XY, la semirrecta XY, o sea que esto aquí con una flechita encima significa semirrecta. Y la semirrecta XZ. Y el vértice es el punto X, este sería el vértice rojito. Un ángulo se mide en grados. Para indicar la medida del ángulo YXZ de la figura 4.6, aquí sería, ¿no? Está corrido un número.
sería 4.6. Para indicar la medida del ángulo YXZ, se escribe M, que significa medida del ángulo YXZ. En este caso, la medida de YXZ sería 35 grados. Entonces acá ellos dicen que esto mide 35 grados. Postulado de la medida de ángulo. Dice, a cada ángulo ABC le corresponde un número real entre 0 y 180 grados. Cuando dos ángulos tienen la misma medida son congruentes. O sea, si ambos miden 81 y el otro mide 81 igual a 81, son congruentes, ¿sí? O sea, cuando dos ángulos son iguales, son congruentes. Figura 4.7. Esta es la figura 4.3, está bien. Para indicar que dos ángulos son congruentes, ¿cierto? Son congruentes, quiere decir que son iguales, o sea, tienen la misma medida. Iguales o congruentes. Iguales. ¿Listo? Se utiliza el símbolo igual más una viñeta encima. Esto quiere decir que son congruentes, ¿cierto? El ángulo ABC es congruente, el ángulo ABC es congruente con el ángulo DEF, porque ambos miden 48, ambos miden 48, por eso son congruentes. Entonces se escribe ángulo ABC congruente, vea, con el símbolo de congruente, del ángulo DEF. Esto sí se entiende fácil. Postulado de la adición de ángulos. La medida de un ángulo se puede calcular por adición o por sustracción, o sea, sumando o restando, ¿cierto? Teniendo en cuenta el siguiente postulado, si un punto M está en el interior del ángulo PQR, entonces este es P, este es Q y este R. Un punto sería por aquí cualquiera, en este caso lo pusieron aquí donde está la M, puntico, se lo ve el puntico rojo. Entonces, si un punto M, o sea este puntico rojo, está en el interior del ángulo PQR, figura 4.8, entonces se cumple que la medida del ángulo exterior, o sea PQR, es el de afuera, ¿no? Exterior PQR, es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores, o sea PQM más MQR, ¿sí ve? El de afuera es igual a la medida de los dos pequeños, pues tiene como lógica, ¿no? PQM más MQR será igual a PQR. Entonces, la medida de PQR, o sea, del grande, es igual a la medida de PQM, que es el pequeño, más la medida de MQR. Tiene lógica. La medida del ángulo CAB, aquí, CAB, ¿cierto? O sea, el ángulo externo, se puede calcular así, pues suma ABAD, que mide 73, más DAC, que mide 46, y lo sumo, ¿cierto? Porque son los dos ángulos internos, da lo mismo que el ángulo externo. Entonces 46 más 73 pues sería 70 y 40, 110, 116, 119 grados. Entonces aquí se ve la medida de CAD, o sea CAD, más la medida del ángulo DAB, o sea DAB es igual a la medida del ángulo CAB, ¿sí? Los dos internos será igual al de afuera. Sabemos que CAD mide 46, vean, CAD mide 46, más la medida de DAB, o sea de DAB, que sería 73, tiene como lógica, solo hay que reemplazar, es igual a la medida de CAB.
del exterior. Entonces sumo estos dos, me da 119, o sea que la medida de CAB es 119. Entonces la medida del ángulo CAB es 119. Sí, señor, tiene razón. Clases de ángulos según su posición. Los ángulos se pueden clasificar según su posición o según su medida. Ángulos adyacentes. Dos ángulos son adyacentes si tienen en común el vértice y un lado, pero no tienen puntos interiores en común. Digamos este de acá, vea. Tienen en común el vértice, ¿cierto? Este. Y tienen en común un lado que sería este ladito de acá. Pero no tienen punto en común. Si yo pongo un punto acá, un punto acá, este punto es de aquí, este punto es de aquí. O sea, son adyacentes y están pegaditos, como cuando uno vive al lado del vecino, es adyacente con el vecino, ¿no? Los ángulos X, o sea, este ángulo X, y el ángulo Y, o sea, el ángulo X es este, y el ángulo Y es este, son adyacentes. Par lineal, ¿qué significa par lineal? Se llama así a dos ángulos adyacentes, o sea, que estén con un vértice y un lado en común. Se llama así a dos ángulos cuyos lados no comunes están sobre la misma recta. Entonces, acá hay una recta, vea, esta es una recta, que es derechita, ¿no ven? ¿Sí? Una recta. Y además de eso son adyacentes, vea, que tienen un lado en común y el vértice acá en toda la mitad, ¿vea? ¿Cierto? Entonces, y dice que sus lados no comunes, o sea, este lado de acá y este lado de acá, que no son comunes porque el lado común es este, vea, este es el lado común de los dos. Y el lado no común sería este de acá, este ladito de acá se llama lado, ¿no? Vimos que estos rayos se llamaban lado. Este lado con este lado son los lados no comunes. Y esos lados no comunes están sobre la misma recta, mire, esos lados están sobre una recta. Entonces, los ángulos A, este ángulo A, que es el rojito, es el ángulo. Y el ángulo B, aquí está el ángulo B, de la figura 4.11 forman un par lineal, porque además de ser adyacentes, tienen un lado en común, tienen un vértice. Los lados no comunes forman una línea, una misma recta. Ángulos opuestos por el vértice. Pues, esto está como más fácil, ¿no? Hallo el vértice, ¿cierto? Que está entre la mitad, y que sea opuesto, o sea, A, el opuesto de A será C, ¿no? Son aquellos ángulos cuyos lados forman dos pares de rayos opuestos. Entonces, dos rayos para allá, un rayo para allá y otro para acá, son opuestos. Los ángulos A, o sea, este de acá, el rojito es el ángulo, y el ángulo C, o sea, el rojito de acá, de la figura 4.12 son opuestos por el vértice. Listo. Ahora dice ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es 90 grados. Entonces 29 más 61 pues da 90. O sea que este ángulo de acá con este ángulo de acá son complementarios. Porque al sumarlo los dos, al sumar este con este, ¿cierto? Me da 90 grados. ¿sí? 90 grados. Aquí un 0. Yo borro ese 0 que quedó como mal. Me da 90 grados. Al sumar 61 y 29 da 90, por consiguiente son complementarios. Ahora, los ángulos son suplementarios y la suma es de 180. Por ejemplo, estos dos de acá, vean. 133 más 47 da 180. Lo cual los convierte en ángulos suplementarios. Que su suma da 180 grados. Postulado del suplemento, dice. Si dos ángulos forman un par lineal, entonces son suplementarios. Aquí forman un par lineal porque tienen un lado opuesto, un vértice, y tienen los lados no comunes sobre una misma recta. Los ángulos A, o sea, este de 133, este rojito,
Y el ángulo B, o sea, este chiquito de acá, de 47, de la figura 4.14, forman un par lineal. Entonces, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B da 180 grados, ¿cierto? Si yo sabiendo uno solo puedo hallar el otro. Igual, si yo tuviera 133 y no tengo el 47, pues como sé que los dos suman 180, pues a 180 le quito 133 y me da 47. Por ejemplo, acá en esta figura, ya tengo 70 a un lado, pero yo sé que el total da 180. Entonces, ¿cuánto le hace falta a 70 para llegar a 180? Pues le hace falta 100, 110, ¿no? 110 grados. Más 70 serían 180 grados. Dice la figura 4.5, el ángulo AOC, ¿cierto? Mide 180, porque es un ángulo llano, ¿cierto? Un ángulo así. Y el ángulo BOC, mide 70. Luego, la medida de AOB, que es la que no teníamos, es igual a la medida de AOC, o sea, de 180, menos la medida de BOC, que es 70. Eso me daría 110. Listo. Ahora dice ángulos. Entonces, el 1 y el 3 son opuestos por el vértice, el 2 y el 4 son opuestos por el vértice, el 1 y el 4 son adyacentes, el 1 y el 2 son adyacentes, el 3 y el 4 son adyacentes, el 2 y el 3 son adyacentes. La suma de este con este, el 1 con el 4 da 180, luego se me convierte en suplementario, el 2 con el 1 también es suplementario, el 3 con el 3 también es suplementario porque da 180, el 4 con el 3 también es suplementario porque ambos dan 180. Se demuestra el teorema, los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Recuerda que congruentes quiere decir iguales, ¿no? Opuestos por el vértice, o sea, sería el 1 y el 3. El 1 y el 3, el 2 y el 4. Entonces, demuestra ese teorema es equivalente a probar la figura 4.16. El ángulo 2 es congruente con el ángulo 4. El ángulo 2 es congruente con el ángulo 4. Sí son iguales porque son opuestos por el vértice, además que se miran iguales, ¿no? Entonces dice ángulo 2 y ángulo 1 y ángulo 2 forman un par lineal, sí, porque ambos están sobre la misma recta y tienen un ángulo en común y un vértice en común. Y el ángulo 1 y el ángulo 4 forman un par lineal también. Tienen el opuesto sobre la misma recta y tienen un lado en común y tienen el vértice. Ahora dice que la medida del ángulo 1, o sea esta, más la medida del ángulo 2 da 180. Sí, esta más este da 180. Dice la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 4 también da 180. Ahora dice la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2, pues como ambos dan 180 los puedo igualar, ¿cierto? 180 aquí y 180 aquí, luego me quedaría que la medida del ángulo 1 más la medida del ángulo 2, estos dos, es igual a la medida del ángulo 1 con la medida del ángulo 4, ¿sí? Porque ambos marca 180 y este de acá marca 180. Entonces, como tengo que la medida del ángulo 1 y la medida del ángulo 1 son iguales, entonces tengo que la medida del ángulo 2 es igual a la medida del ángulo 4. En este caso, está diciendo que el ángulo 2 es congruente con el ángulo 4. Bueno, ahí hacen su demostración. Pues de acuerdo con la figura 4.17 encuentra, entonces dice los ángulos adyacentes con el ángulo 1. Pues el ángulo 1, ¿quién tiene adyacente? Al ladito tiene al 4 y al 2, ¿no? Un par de ángulos opuestos por el vértice. Pues, si este es el vértice, los opuestos serían el 2 con el 4, el 1 con el 3, el 5 con el 7 y el 6 con el 8, ¿no? Un ángulo congruente con el ángulo 3. ¿Congruente? ¿Qué es congruente? Congruente quiere decir igual, ¿no? Estamos hablando de que la congruencia era que son iguales. Entonces, ¿cuál es igualito al 3? Pues aquí, el 1, ¿no? Listo. Se clasifica los ángulos de cada grupo según la posición de sus lados. ¿Cómo se llamaría?
Está fácil, ¿no? Ya tienen los ángulos opuestos, tienen un lado en común y tienen el vértice. Y tienen el vértice. Pues estos dos que tienen lados no comunes y un lado común y el vértice se llaman un par lineal, ¿no? Este ángulo con este pues están pegados, están uno al lado del otro, ya saben cuáles son los que están uno al lado del otro, los adyacentes, ¿no? Estos ángulos pues son opuestos por el vértice. Y eso pues también un ángulo aquí y el otro ángulo aquí pues son adyacentes. ¿Listo? Entonces por favor arrollen los ejercicios que están en la guía y hasta luego muchachos.